¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar para esta en 15 a un buen amigo argentino. Hace mucho no lo veíamos por acá. Andrés Neumann, ¿cómo estás, Andrés? Hola, encantado de verte, Carlos. Muchísimas gracias. Muy contento de regresar a México. Se llama Anatomía Sensible. Es una cosa, es una joya, me lo tiré. Digo, tengo. Pero sí quiero empezar por aquí. ¿De dónde, Andrés? ¿De dónde vino esta idea de hacer un libro en donde cada capítulo es un homenaje, una crítica, una descripción, una pequeña poesía a una parte de nuestro cuerpo? ¿De dónde sale esa idea? Porque claro, llegas al final, no voy a dar spoilers, no hay spoilers, la verdad, y dice que empezó en noviembre de 2012 y julio de 2019, 7 años. ¿De dónde salió, Andrés? Lleva mucho tiempo escribir un cuerpo y habitarlo y aceptarlo toda la vida. Surgió de un cierto hartazgo, una saturación, te diría que casi una náusea ante el bombardeo cosmético constante al que someten a todas las personas, y ni que hablar, por ejemplo, a las mujeres, pero que todo cuerpo de cualquier persona está más o menos sometido a mandatos, exigencias, expectativas. Y lo que podríamos llamar la cultura del Photoshop ha generado una especie de presión colectiva y una pobreza estética ante la realidad del cuerpo, que es, por suerte, mucho más diversa, imperfecta y gozosamente imperfecta. Entonces empecé a tener muchas ganas de escribir un libro que desphotoshopease nuestro imaginario acerca del cuerpo. Lo que Photoshop elimina, para mí la escritura lo ilumina, y tenía muchísimas ganas de escribir una oda a Es, la arruga, un elogio de la estría, una valoración de los cuerpos que envejecen, porque si no, en realidad estaremos reprimiendo permanentemente la realidad del cuerpo, y no creo que eso conduzca ni a la felicidad personal, pero tampoco a la complejidad literaria, porque la literatura no, para mí bueno, es mucho más que el Photoshop, ¿no? me encanta cuando dices el horror de la estética del Photoshop, porque, claro, lo que hace Photoshop es que todos seamos un poco iguales, ¿no? Es decir, que todo sea igual porque esta es la estética que hemos, o alguien ha convenido socialmente que funciona, ¿no? Es decir, y esto lo que hace es decir, bastante más compleja la realidad, ¿no? Claro, por supuesto, y además no solamente una igualación y una ecualización corporal del imaginario anatómico, sino que además el modelo o el estereotipo que serviría de referencia para ese intento perverso de igualación es un estereotipo sumamente opresivo, poco saludable, y profundamente absurdo en cuanto a nuestra realidad. Es decir, que en realidad el 99,9% de los cuerpos que van por la calle o que nos están escuchando están muy lejos de ese presunto modelo al que deberíamos parecernos. Y el 0,1% de la población que con mucho esfuerzo y dedicando la vida entera a su propio cuerpo consiga aproximarse a ese canon, paradójica, trágicamente, no puede disfrutarlo, porque padecerá o vigorexia o anorexia, que son una cuestión muy seria, o problemas de autoestima, una obsesión, un trastorno alimentario. Es decir, que en realidad, más que incluir de manera condescendiente a los cuerpos distintos, en mi opinión lo que hay que hacer es tirar abajo el canon. ¿Y cómo se tira abajo Claro. el canon? El canon se tira abajo desde cada uno desde su lugar. Esto es un trabajo colectivo, no es que una persona lo va a tirar. Desde el lado de la literatura, me parece que preguntándonos por qué hay tan pocos poemas de amor o escenas narrativas serias, bellas y respetuosas entre cuerpos ancianos que se desean. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta recordar poemas donde aparezcan estrías, arrugas o vellosidades? En la medida en que no podemos remitirnos en nuestro imaginario sentimental y hasta inconsciente a un repertorio de canciones, de películas, un discursos culturales que incorporen un afecto y un respeto por la verdad del cuerpo, en la medida en que eso no pasa, es mucho más difícil resistirse al canon. Entonces creo que la Y, literatura lo que puede hacer es contribuir a enriquecer ese imaginario. y quiero dejar claro esto, Andrés, por lo que hemos hablado hasta este momento. Eh, no es un libro de anatomía, por favor. No es un libro médico, no es un libro, ni siquiera es un libro en donde Andrés eh, eh, obviamente proponga, oigan, no hablen así tal. Lo que él hace es decir, hey,
voy a hablar de la piel, como yo la veo, o voy a hablar de las revoluciones del cabello. Ese que me encanta que empieza diciendo que amputamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo lo estamos cortando y cortando y cortando. O de un pene sin atributos, una vagina propia, la barriga soberana. Me encantó el de ocupaciones del ombligo, el patrimonio del tobillo. Es decir, lo que hace Andrés no es decirnos, oigan, no, que Photoshop. No, no, no. Él lo que hace es ver el cuerpo y entonces hacer literatura de verdad con un toque de poesía sobre el cuerpo. Déjame hacerte Exactamente. esta pregunta cuando lo leí, Andrés. Mm, El orden importa. Entiendo que la piel, porque tenemos piel en todo el cuerpo, en la mayor parte del cuerpo, pues en los ojos no y tal. Pero el orden, ¿lo pensaste mucho? ¿Lo sí. tuviste que pensar de por qué empezar? No, así, y claro, acaba con la magnitud del alma, pero eso lo hablaremos después. ¿El orden fue algo que pensaste estructuralmente? A ver, por partes, nunca mejor dicho. En primer lugar, en efecto, es un libro enfocado desde el humor y el amor hacia el Ah, cuerpo. sí. No es una denuncia sesuda, sino una especie de ejercicio hedonista y lúdico acerca de otras maneras de mirar nuestros cuerpos. Son 30 piezas breves, cada una dedicada, como tú muy bien has dicho, a distintas partes del cuerpo, con dos estrategias. Por un lado, desdramatizar esos lugares que están demasiado saturados de expectativas, de demandas, de miradas, de tradición, no sé, pechos, nalgas, genitales, es decir, enfocarlos de un modo oblicuo e inesperado, ¿no? Y por otro lado, dedicarle textos enteros a zonas de la anatomía que siempre han sido subestimadas por la estética o la historia del arte. No sé, por ejemplo, pensemos en el codo. Se dice en el Bueno, libro, a ver, lo digo yo, el tobillo, que cuando claro, leí el tobillo, te das cuenta que es una bisagra fundamental y que nunca piensas en nunca piensas en el tobillo. Ah, el tobillo, sí, bueno, si juegas fútbol, algún día te dan un golpe en el una tobillo y te duele, lesión. pero es fundamental, o el codo, como tú bien dices, ¿no? Exactamente. En el libro en Anatomía Sensible se dice, por ejemplo, que el codo es el paria de la belleza, porque nadie nunca nos ha dicho qué bonito codo tienes, ¿no? Me interesa tu codo. Entonces, el codo como metáfora del lugar que está esperando para hacer una revolución sensual, digamos, o una especie de revuelta contra el orden establecido de la mirada. Y es curioso porque en pandemia empezamos a saludarnos con el codo. Es decir, cambiaron las reglas de juego y de pronto el codo se volvió un lugar absolutamente fundamental para el roce con el prójimo. Y cuando vinieron a decirnos no se saluden con el codo porque tienen el tapabocas ahí, porque tienen que toser en el reverso del codo, es Ah, peligroso. claro, toseamos aquí y el codo Claro. estaba acá, claro. Y de repente dijimos, no, no nos quiten el codo, yo quiero seguir usando el codo. Es decir, que basta con que cambie el contexto, las reglas de juego, para que partes del cuerpo en las que no habíamos pensado o a las que no les habíamos dado ninguna importancia, más allá de su función anatómica elemental, de pronto se vuelven imprescindibles para nuestra vida cotidiana y para pensar nuestra propia relación con el prójimo. Y el orden del libro entonces lo pensé mucho para que fuese una especie de desorden armónico. No quería seguir un orden previsible, tipo de abajo a arriba, de arriba a abajo, de pies a cabeza, de cabeza a pies, porque si es un libro que juega a desordenar el cuerpo, a proponer otras aproximaciones hacia nuestros cuerpos, me parecía que hacía falta algún toque de reorganización. Pero por otro lado, no quería que quedase una especie de Frankenstein, ¿no? Entonces lo que hice fue organizarlo por zonas, por regiones corporales, ¿no? Empezando por la piel, que es nuestro primer diálogo con la realidad, el lugar de Así entrada es. del primer placer o daño. Nuestra susceptibilidad y hasta te diría que nuestras somatizaciones empiezan por la piel, ¿no? Y termina en el alma, como bien decías, que es tratada como una parte del cuerpo, ¿no? El juego un poco filosófico, si quieres, que se hace el libro es, si según las religiones Dios está en todas partes, entonces el alma debería manifestarse en todo nuestro cuerpo y no solo en la mirada, ¿no? O en el corazón, o dirá la neurología, en el cerebro, en la cabeza, ¿no? ¿Y qué tal si el alma fuese más astuta de lo que creemos y se preservase de las agresiones retirándose a lugares más recónditos y desatendidos? ¿Y qué tal si el alma estuviese en la rodilla o la papada o debajo de las uñas? Entonces, bueno, el orden del libro tiene mucho que ver con pensar el cuerpo como una especie de un acorde sensorial, y mirarlo en un orden imprevisto para de pronto poder Eso. repensarse al mirar el espejo. Son textos de un género híbrido, el cuerpo tiene lo Sí, sublime sí, y lo escatológico, la caricia y la violencia. Entonces pensaba, ¿con qué escritura puedo contar esto? Bueno, con una escritura que combinase
la poesía, la narrativa, el ensayo, que estuviera ahí en la frontera, digamos, entre el alma y el cuerpo del lenguaje. Es un nuevo género, ¿no? Es bien difícil de definir lo que hiciste aquí, más que una mirada no sé cómo definirlo. ¿Tú cómo lo autodefines lo que hiciste, Andrés? Yo pienso que tiene algo este libro de celebración coral de los cuerpos, donde toda clase de cuerpos son bienvenidos y donde hay un trabajo con otro tipo de bellezas. Y así, poco a poco, de manera inconsciente, se va deslizando la idea de que el lenguaje está al servicio de una belleza canónica que siempre se compara con un cuerpo. No nos enseñan estas metáforas con la naturaleza, con una montaña, con el mar. Podría haber muchas otras maneras de aprender en la escuela poesía. Entonces, poco a poco, no solo se nos va educando en un prejuicio con respecto a cómo debe ser un cuerpo, cómo debería ser el nuestro, sino también se domestica, esto es lo que quería decir, Es cierto. al lenguaje literario para asentir ante los modelos de belleza excluyentes. Entonces, anatomía sensible, me decías, ¿cómo lo definiríamos? Como una especie de vocecilla traviesa que retrocede a ese momento, justo antes de la primera clase perversa de poesía en la escuela, y empieza a producir una especie de máquina de metáforas que incorporan a los cuerpos que envejecen, a los cuerpos que engordan, a los cuerpos con arrugas, porque hay una cosa Es muy cierto, importante. es No cierto. solo es un libro, no solo es un libro sobre el cuerpo, es un libro donde se piensa el cuerpo como texto. Nuestro cuerpo es un texto que Así tiene una es. memoria vital. ¿Y cómo se escribe en el cuerpo? Se escribe con nuestras arrugas, con nuestras cicatrices, con lo que le va pasando a la vida que se inscribe en el cuerpo. Cuando borramos un pasaje de esa memoria viva que es el cuerpo, cuando tratamos de eliminar rayas, pliegues, rastros, estamos de algún modo borrando la memoria biográfica Es, del cuerpo. exacto. Y Anatomía Sensible lo que hace es recordarnos. Andrés, lo disfruté muchísimo. Cómprenlo, léanlo, de verdad, en una hora y van a quedar emocionados como quedé yo y van a querer más a sus axilas que nunca. Van a, va, 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 van a reconocer la importancia de sus axilas y la belleza de sus axilas. Andrés, te mando Esa un era el abrazo muy grande. objetivo, ¿Eh? ese era el objetivo final, las Eso. axilas. Ese era el plan secreto. Andrés, te mando un abrazo muy grande. Ya está a la venta, por favor, vayan, cómpranlo, léanlo, disfruten. Gracias, Andrés, que te va muy bonito. Un abrazo de cuerpo entero, querido Carlos. Gracias.